Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Creo en un Dios vivo. Me maravillo en leer la palabra de Dios, en donde dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una maravilla pensar que los que se acercan a Dios tienen que acercarse en espíritu y en verdad. Y es una maravilla entender que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender las cosas de Dios. Porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y también me maravillo al ver la vida de los siervos de Dios del principio, como el apóstol Pablo, que mientras se predicaba la ley de la religión no había problemas. Pero Pablo salió, y los siervos de Dios, Pedro y los apóstoles, con una locura. La locura de la predicación, dice la Biblia. Y la locura de la predicación es que Jesús estaba vivo. En un momento que le estaban condenando, uno de los reyes que le estaba condenando dice: un cierto Jesús que fue crucificado, pero que Pablo dice que está vivo. Y esta es la maravilla. La maravilla es que creemos en un Dios vivo. Este Dios no es un estudio. Este Dios no es un sistema. Este Dios no es una teología de algo que sucedió hace 2000 años o 3000. Este Dios es un Dios vivo. Es un Dios que dijo: no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar mi espíritu. Y este espíritu estará adentro de ustedes. Os conviene que me vaya. Mi Padre y yo haremos morada con aquel que tiene mis mandamientos y los guarda. Bendito sea Jesús. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como hijo de Dios, durante muchos años, conocí al Señor Jesús de pequeño y tenía solamente 7 años cuando entregué mi vida al Señor. Y le amé con todo mi corazón, porque en esa edad entendí que Él había muerto por mí en la cruz, por mis pecados, por mis errores, por mis equivocaciones. Por aún los pecados más sucios, aún lo más inmundo, Jesús murió en la cruz para que con su sangre Él me limpie de todo pecado. Pero había algo adentro mío que yo nunca entendía, nunca lo pude entender. Y una noche, hace poco tiempo, yo le dije al Señor: Señor, no te enojes conmigo. Yo creo que tú estás vivo. Yo creo que tú eres poderoso y real. Tú no eres una religión. Tú no eres un estudio. Tú eres una persona real. Pero nunca pude entender por qué tú, el dueño de los cielos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores,
el que dirige todos los ángeles de Dios. Un solo ángel puede matar un ejército. No entiendo. Porque tú permitiste que te tomen en la cruz. No lo puedo entender. ¿Cómo tú tomaste forma de hombre y en la forma de hombre permitiste que te escupan, que te lastimen, que te insulten? No lo puedo entender. Conozco que tuviste que morir para derramar tu sangre, pero no lo puedo entender. Y así me fui a dormir. Me desperté de repente, cerca de las 2:30, con un deseo tremendo de leer la Biblia. Y con ese deseo tremendo de leer la Biblia, bajé y me puse a abrir la Biblia. Y lo primero que leí es lo que hemos leído. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio, antes que todas las cosas fueran. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al estudiar medicina, me di cuenta la maravilla que es el cuerpo, y me di cuenta que este mundo que vivimos es una incubadora de vida, que en ningún lugar del universo se repite. Y yo dije, Señor, tú creaste todas las cosas, tú eres el Dios eterno. Y cuando leía en el principio, me venía la frase que desde chico aprendí: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y empecé a tener un entendimiento, no digo que tú lo entiendas, no digo que tú creas así, pero es lo que yo entendí. Y entendí cuando Dios hizo al hombre, cuando lo hizo a Adán, y cómo le dio todo a Adán para que Adán esté feliz y esté contento. Y cómo se complacía Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, porque Él dijo, hagamos. Y a imagen de Dios lo creó. No hizo otro animal, no hizo otro ser cualquiera, hizo un ser especial. Y ese ser especial era el hombre. Y muchas veces yo le preguntaba al Señor, si hiciste a los animales varón y hembra, ¿por qué hiciste primero a Adán? Y después pasó tiempo, no sé cuánto tiempo, pero pasó tiempo hasta que hiciste a la mujer. Y me vino un entendimiento, tampoco digo que tú lo tienes que entender así, es mi experiencia, es mi estudio, es lo que yo sentí, que Él se complacía al estar con Adán. Su creación, lo que Él había formado, aquel que había hecho a la imagen de Dios. Y le dio todo. Temperatura perfecta, árboles, frutos, comida, animales. Y le dijo, señoré sobre todo esto. Es tuyo, señorea sobre todo esto. Yo te dejo que vos seas el director de todo esto. Es todo mío. Pero tú eres a imagen mía. Y yo me complazco. Y sentí como el Espíritu de Dios, cada día de Adán, iba y charlaba con él. Y hablaba con él. Y la Biblia dice que él iba y hablaba con Adán. Adán, ¿dónde estás? Y ese era el placer, ese era el deseo, ese era la voluntad de Dios. Ir y hablar con aquel que había hecho a su imagen a Adán.
Pero un día, todos conocemos la historia, llegó el momento en que Dios hizo a Eva y se la dio a Adán. Y realmente creo que Dios tardó en hacer a Eva porque Él se quería complacer. Escucha, Él quería complacerse de hablar con Adán y de estar con Adán. Por supuesto que conozco que Dios es omnisciente, por supuesto que yo sé que Dios lo sabía, por supuesto. Pero Dios tiene cualidades muy semejantes a nuestras. A Él también le dolió. La Biblia dice que Él se enoja. La Biblia dice que a Él le pesó. La Biblia dice que Él se arrepintió. No me lo expliques porque nadie lo puede explicar. Pero sí te digo que a Dios le complacía tremendamente ir y hablar con Adán y charlar con él, con su creación, con lo que él había hecho. Tardó tiempo en crear a Eva, porque él sabía que en el momento que creara a Eva, en ese momento Adán se iba a complacer con Eva. Iba a disfrutar de su compañera. Iba a disfrutar de que el hombre no era bueno que esté solo. Y Dios le hizo una ayuda idónea. Le hizo la mujer para Adán. Aquel día que pecaron. Aquel día Dios buscó a Adán. A consecuencia del pecado, sucedió algo terrible en los cielos. ¿Sabes qué es lo que sucedió? El hombre no podía hablar más con Dios, ni Dios podía hablar más con el hombre. Dijeron, saquémoslo de aquí, corrámoslo de aquí, no sea que Él tome del árbol de la vida y sea como nosotros y no muera, porque entonces no va a haber ya solución. Y desde ese momento, es lo que yo creo, desde ese momento, una parte de Dios, el ángel de Jehová, el Hijo Eterno, empezó a sufrir por aquel dolor tan grande de no poder estar con aquel que habría creado. Y desde ese momento, desde aquel momento, Él empezó a pensar, por supuesto que no es así, porque Él lo conocía todo, pero en mi entendimiento, el dolor profundo que tuvo el Hijo de Dios le empezó a llevar a un momento, el momento de la cruz. Y entendí todo eso, y entendí el dolor del Hijo. Entendí que el Padre tenía que castigar, pero vi el sufrimiento del Hijo. Y la Biblia dice que tal sumo sacerdote nos convenía, porque desde aquel momento el Hijo empezó a pensar, ¿cómo hago? No es así, pero en mi entendimiento, Él empezó a decir, tengo que hacer algo para poder estar con el hombre otra vez, porque ahora está separado de mí. Ahora está separado de mí. Ahora no hay comunión entre el hombre, porque pecó, el amado de mi corazón, el que lo hice con ternura y con amor. No puedo hablar con él, porque ahora él tiene pecado y nosotros somos santos. La santidad nuestra lo mataría en el momento. ¿Cómo puedo hacer
Abrí la Biblia en Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él es el diablo. Satanás hizo una jugada magistral. Le arruinó a Dios, la creación más hermosa después de los ángeles que él había hecho, semejante a Dios. Se lo arruinó. Pero he aquí, el Hijo tuvo un plan. He aquí el Padre tuvo un plan. He aquí el Padre ya lo había preparado desde los siglos antes de la creación. Un plan. Una voluntad. Un deseo profundo de su corazón. Y dice el Antiguo Testamento: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Cada profeta que se levantaba repetía este tremendo anhelo de Dios. La vida eterna para la criatura que Él había creado. Pero ¿cómo hacer? Jesús estaba dispuesto a morir. El Hijo estaba dispuesto a morir. El Hijo dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí, yo iré. Pero había un problema. No se puede matar la vida. Dios no muere nunca. El Padre no murió nunca. Él es eterno. Él es el origen de la vida. Al soplo de su nariz, al soplo de su boca, los montes se consumen. Millones de millones de millones de ángeles y criaturas especiales tan poderosas que algunas son reservadas para el tiempo del fin. No se podía tener acceso a esa presencia eterna y poderosa del Padre. Y no hay dolor más grande que un padre esté separado de sus hijos. Todos los profetas le decían: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Él pagó el precio. Pero ¿cómo podían hacerlo? Y Hebreos capítulo 2 y versículo 14 me abrió mi mente. Él era la vida. La vida era la luz de los hombres. Él era la vida. La vida. Él no podía ser muerto. Él era el Dios eterno. Dice Apocalipsis: yo tengo las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. ¿Pero cómo? Tú eres la vida. ¿Cómo la tienes? Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Los ángeles dijeron: ha nacido un Salvador. Buenas de gran gozo, buenas de gran alegría para ustedes. Ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Ha nacido un Salvador. El enviado. Yo no soy digno de desatar la correa de sus pies. ¿Cómo, Juan?
Tú lo estás bautizando y no eres digno. No soy digno porque yo bautizo con agua, pero este bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nació de mujer, participó de carne y de sangre como tú y como yo. Nació de mujer como naciste tú y como nací yo. Su simiente era simiente santa, era simiente de Dios hecho carne. Vivió como hombre, tal sumo sacerdote nos convenía, porque si venía del cielo alguien a interceder entre nosotros, no nos podía entender. Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió nuestras angustias, Él sufrió lo que nosotros sufrimos sin pecado, pero Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor. Si a ti te han despreciado y a mí me han despreciado, no sabes cómo lo despreciaron a Él. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Era su pueblo y no lo quiso. Desde el momento que lo vieron, quisieron matarlo. Cada vez que Él hacía un milagro, porque Él se compadecía del amor que tenía por las personas. Veía a un leproso y todos se apartaban, pero Él lo besaba. Venía una mujer adúltera y todos querían en el odio matarla. Pero Él la levantó y le dijo: ¿alguien te condenó? Yo tampoco te condeno. Él era el que podía condenar, pero Él dijo: yo no te condeno. Vete y no peques más. Le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos. Y el otro día leía un versículo que dice que cuando vieron las señales tuvieron odio hacia Él. La religión. Cuidado si tenés religión. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó desde antes del principio. Él sufrió el dolor de no poder estar con su criatura. Aquella criatura que había creado el mundo para esa criatura. Aquella criatura ahora estaba caída. No había forma de librar a esa criatura de la muerte eterna, del castigo eterno, del infierno eterno, porque había pecado y estaba lejos de Dios. Pero Él nació igual que tú y yo. Vivió igual que tú y yo. Pero ¿sabes una cosa? Entregó su espíritu. Cuando entregó el espíritu de Él, ese espíritu se separó del cuerpo y el cuerpo fue a la tumba. Dice la Biblia, el apóstol Pedro, que predicó, escuchá bien, a los espíritus cuando Él descendió. Creo firmemente que aún en la época de la ley, Él buscaba los que tenían fe, como la tuvo Abraham. Si no, no se puede entender que Él amase una persona como David, una persona de guerra, una persona que mató, una persona que se equivocó, una persona que cometió pecados terribles, y sin embargo Él decía: es de acuerdo a mi corazón. ¿Por qué? Porque David se arrepentía, pedía perdón por sus pecados y creía que había un Dios todopoderoso que a él lo ayudaba. Y esto es lo que me hizo entender el Señor, y esto sí es verdad. Y esto sí es ahí para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús descendió. ¿A dónde descendió? A la muerte misma. Cuando descendió la vida a la muerte, explotó la muerte.
destruyó la muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En la cruz, Satanás dijo: lo vencí. En la cruz, Satanás se gozó. Los ángeles caídos, esos ángeles cantaban de alegría. Por fin destruimos al Hijo de Dios. Está muerto, pero no sabían que Él es el origen de la vida. Jamás el origen de la vida puede morir, porque Él es la vida. Y con su vida descendió a la tumba, y en la tumba explotó la muerte. Por eso Él puede decir: Él le robó a Satanás la autoridad sobre la muerte. Él le robó al enemigo, a los demonios. Él le robó la llave del infierno, de la muerte y del Hades. Se la robó, la agarró porque era de Él. Él entregó su vida, y entregando su cuerpo quedó allí, pero Él descendió y se levantó de entre los muertos. La vida explotó la muerte, revolucionó la muerte. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Los demonios salieron espantados. Satanás fue destronado. He aquí yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Para qué? Para que los que creemos en Él podamos volver otra vez a tener esta comunión, charlar con el Padre. Ya no os digo, dice Jesús, no os digo que yo voy a interceder por ustedes, porque el Padre mismo está buscando estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca estos adoradores. Siempre le digo al Señor: Señor, yo no puedo entender cómo un hombre puede darte gloria, pero te la doy. No puedo entender, Señor, cómo de mi boca puedes dar gloria a ti, Jesús. Muchos van a tener un problema muy grave, porque en los cielos siempre se dice: gloria al Cordero, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria. Te aconsejo que aprendas a decir aquí, en esta tierra: gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Bendito seas, porque me diste el bien más supremo. Me diste vida eterna. Porque explotó la muerte. La muerte se revolucionó y Jesús la venció. ¿Cómo? Dios bajando a la tumba, bajando a los sepulcros. Dios descendiendo como hombre, sufrió lo que nosotros sufrimos y se levantó victorioso, porque Él es vida, y la vida es la luz de los hombres. Porque Él vive, nosotros vivimos. El poder de la resurrección muestra un Dios que nos amó tanto desde antes de la creación, que quiere estar con nosotros, hablar con nosotros, contarnos sus cosas. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la maravilla más grande que hay. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Que estas palabras te hayan servido para entender el amor del Hijo, el amor del Padre y el amor del Espíritu Santo. Te hayan servido para entender por qué Jesús murió en una cruz. Su amor era tan grande que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Él vino a instaurar un reino de amor. Este reino de amor lo hace Él, el único intermediario entre Dios y nosotros. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. ¿Quién nos amó como Él? A veces hemos sufrido mucho. A veces te han traicionado o nos han traicionado tantas veces. Nos han golpeado tanto, nos han lastimado tanto. Aquellas personas que más amábamos nos han dejado solos. Aquellas personas que más amábamos son las que nos traicionaron. ¿Sabes una cosa? Nadie como Él sufrió como tremendamente. Él sufrió la traición. Él sufrió el engaño. Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. La traición más grande, el dolor más grande. A los que había amado, los amó hasta el fin. Este sumo sacerdote nos convenía, limpio, puro y santo. Por eso, en Cristo Jesús tenemos justificación, santificación y redención, porque Él nos compró. Una noche le decía al Señor: ¿me compraste? ¿Me compraste? ¿Me compraste para Dios? ¿No te importó mi pecado? ¿No te importó mis suciedades y mis inmundicias? ¿Me compraste para Dios? ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle honra a aquel que descendió de los cielos? Un Dios descendió de los cielos, nació de mujer, fue muerto, descendió a la tumba, predicó a los espíritus encarcelados, le robó a Satanás millones de almas y se las llevó a los cielos, para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Los que creemos no pasamos por la muerte. No pasamos por la muerte. Es un instante en donde nuestro espíritu se separa del cuerpo y al instante vienen ángeles a buscarnos y llevarnos. Porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Padre, quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. Es el amor de Jesús. El amor que no tiene fin. Vida eterna en Cristo Jesús. Oramos así: Padre, qué milagro tan grande, qué maravilla tan grande, que nos hiciste, y no solamente nos hiciste, sino que nos rescataste, diste tu vida. La vida descendió a la muerte. Imposible. Y la vida destrozó el reinado de la muerte. Y tú tienes las llaves de la muerte y del Hades. Significa que cada día que vivo, lo vivo porque tú lo deseas. Cada día que estoy sobre este mundo es porque es tu voluntad, porque tú tienes las llaves. Puedo estar tranquilo, mis hermanos pueden estar tranquilos, porque tú tienes todo poder y toda autoridad y todo señorío. Te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Señor,
mi Rey, mi Salvador. Eres lo más hermoso y lo más precioso que hay. Y tu amor sacia mi alma. Gracias, Señor. La paz de tu presencia, el poder de tu amor, nos enseñe a amar como tú has amado. ¿Quién nos creemos los hombres que somos para juzgar a los demás cuando tú no nos has juzgado? Porque el Hijo del Hombre, no vino para juzgar, sino para salvar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros cada día hasta que vayamos a tu presencia. Porque compraste la salvación eterna, la vida eterna para nosotros. Gracias, Jesús. En tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te proteja, hermano. La luz de Jesús y de su palabra escrita y del Espíritu Santo que la hace viva y te la enseña esté en tu vida.